Hola, en este video vamos a aprender a hacer este mantel individual o centro de mesa y él quedó con un largo de 40 de diámetro y para él yo he usado un hilo para gancho 4 milímetros. Entonces vamos a empezar. Para empezar vamos a hacer un anillo mágico y vamos a levantar 3 cadenas. Este vai me valer como mi primeiro ponto alto. E vamos poner acá dentro deste anillo 17 pontos altos. Entonces, con estas 3 cadenas que empezamos, vamos quedar al total con 18 puntos dentro del anillo. Voy a adelantar aqui mi trabalho. Hice entonces mis 18 puntos. Ahora voy a cerrar este círculo. Voy a venir en la terceira cadena que empezamos nuestro trabajo y hacer un punto deslizado. Y así quedó hecha la primera vuelta. Para la próxima vuelta, vamos levantar 3 cadenas que nos vale como un punto alto. Y más una cadena que nos vale como una separación. Vamos dar a lazada, vamos venir en el próximo punto y hacer un punto alto. Una cadena de separación, vamos para el próximo punto y hacer un punto alto. Una cadena de separación, en el próximo punto, un punto alto. Entonces vamos a seguir haciendo siempre una cadena de separación y un punto alto para cada punto que tiene. No vamos a saltar ningún punto. Entonces vamos a quedar con 18 puntos separados con una cadena. Llegué aquí en el final, hice una cadena y en la tercera cadena que empezamos, 1, 2 y 3, vamos a cerrar esta hilera con un punto deslizado. Y así quedó lista nuestra segunda vuelta. Vamos para la tercera vuelta haciendo 3 cadenas que nos vale como un punto alto. Y dentro del espacio de una cadena vamos a hacer 2 puntos altos. En el punto alto vamos a hacer arriba de él un punto alto. En el espacio vamos a poner 2 puntos altos. En el punto alto, un punto alto. En el espacio, 2 puntos altos. Entonces vamos a hacer esta hilera toda cerrada de puntos altos. Entonces, en cada punto alto que tiene, vamos a poner un punto alto. Y en cada espacio que tiene, vamos a poner 2 puntos altos. Entonces, vamos a seguir hasta llegar al final de la hilera. Hice entonces toda mi hilera y quedé con un total de 54 puntos altos. Ahora, en la tercera cadena que empezamos, vamos a cerrar con un punto deslizado. Y así cerramos más una vuelta. Vamos para la próxima haciendo 3 cadenas que nos va a valer como un punto alto y más una cadena como separación. Vamos a saltar un punto alto que tiene y en el próximo punto vamos a poner un punto alto. Así hicimos un cuadrado. Una cadena, salta un punto, en el siguiente punto un punto alto. Una cadena, salta un punto, en el siguiente punto, un punto alto. Y vamos a seguir haciendo siempre una cadena de separación, salta un punto, en el próximo vamos a hacer un punto alto, haciendo cuadrados por toda mi hilera. Hice entonces todos mis cuadrados y quedé con un total de 27 puntos altos separados con una cadena. Ahora voy a venir
en la tercera cadena que empezamos, saltando el último punto, y voy a hacer un punto deslizado. Así cerramos más una hilera. Para la próxima hilera voy a levantar 3 cadenas. Y dentro del espacio voy a poner 2 puntos altos. En el punto alto voy a hacer un punto alto. En el espacio va a ser 2 puntos altos. En el punto alto, un punto alto. En el espacio, 2 puntos altos. Y así voy a hacer esta hilera toda cerrada de puntos altos, siguiendo este patrón hasta llegar acá en el final de la hilera. Llegué acá, deja só arreglar. Llegué acá en mi último cuadrado y dentro de él voy a hacer solamente un punto alto. No vamos a hacer dos. Vamos a hacer solo uno para dar cierto la matemática. Entonces vamos a quedar con un total de 80 puntos altos por toda nuestra vuelta. Vamos a venir en la tercera cadena, 1, 2 y 3, y vamos a hacer un punto deslizado. Así cerramos más una hilera. Ahora vamos para la próxima hilera, levantando 3 cadenas, como un punto alto, y una cadena como separación. Voy a saltar un punto, en el próximo punto voy a hacer un punto alto. Una cadena de separación, voy a saltar un punto, en el próximo punto un punto alto. Una cadena de separación, salta un punto, en el próximo punto un punto alto. Entonces, estamos haciendo en esta hilera cuadrados vacíos, siempre haciendo puntos altos con un espacio de cadena y saltando un punto de la hilera anterior. Entonces, vamos a seguir haciendo estos cuadrados hasta llegar en el final de la hilera. Llegué acá en el final de mi hilera y en la tercera cadena que empezamos, vamos a hacer un punto deslizado. Entonces, en esta hilera vamos a quedar con 40 puntos altos separados con una cadena. Para la próxima hilera vamos a levantar 3 cadenas, como un punto alto. Y dentro del espacio de una cadena vamos a hacer 2 puntos altos. En el punto alto, un punto alto. En el espacio de cadena, 2 puntos altos. Entonces, es una repetición, es una hilera toda cerrada de puntos altos. Y vamos a quedar al total acá en esta hilera con 120 puntos altos. Vamos a seguir entonces haciendo hasta llegar acá en el final. Ahora voy a empezar el borde. Para empezar el borde, yo voy a trocar mi hilo. Arriba de cualquier punto alto, yo voy a poner mi hilo de otro color. Voy a hacer 3 cadenas que van a me valer como un punto alto. Voy a hacer 2 cadenas como separación. Voy a dar la lazada en el mismo lugar donde yo empecé, donde yo he puesto
estas 3 cadenas e eu vou fazer um ponto alto. Assim, eu formei um B, um ponto B. Vou fazer 2 cadenas, salto 2 pontos. En el tercer punto voy a hacer un punto bajo. 2 cadenas. Voy a dar la lazada, voy a saltar 2 puntos. En el tercer punto voy a hacer un punto alto. 2 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. Entonces, creamos un punto B. 2 cadenas de separación, salta 2 puntos, en el tercer punto vamos a hacer un punto bajo. 2 cadenas de separación, doy la lazada, salto 2 puntos, en el tercer punto voy a hacer un punto B. Un punto B es un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. Entonces vamos a seguir haciendo con este patrón por toda mi vuelta. Un punto B, salta 2, con 2 cadenas de espacio, un punto bajo. 2 cadenas de espacio, salta 2, un punto B. 2 cadenas, salta 2, un punto bajo. 2 cadenas, salta 2, un punto B. Entonces voy a seguir haciendo de esta manera hasta llegar aquí del otro lado. Llegué aquí en el final de mi hilera y ahora en la tercera cadena, 1, 2, 3, vamos a hacer un punto deslizado. Y así vamos a cerrar esta vuelta y empezar la próxima. Para empezar la próxima hilera, voy a caminar para dentro del B con un punto deslizado. Ahora voy a levantar 3 cadenas que van a valer como un punto alto. Voy a venir en el mismo espacio y hacer más un punto alto. 2 cadenas de separación, voy a venir en el mismo espacio y hacer más 2 puntos altos acá dentro. Así yo quedé con un punto abanico. Voy a hacer 2 cadenas de separación. Voy a venir en el próximo B, dentro de él voy a hacer un punto abanico. Entonces voy a hacer 2 puntos altos. 2 cadenas, en el mismo lugar, 2 puntos altos. 2 cadenas de separación, voy a venir en el próximo B y voy a hacer un punto abanico. Entonces es 2 puntos altos, 2 cadenas, en el mismo lugar, más 2 puntos altos. Entonces esta hilera es bien sencilla, vamos a hacer punto abanico separados de 2 cadenas en cada punto B que tiene en la hilera anterior. Vamos a seguir haciendo hasta llegar acá en el final. Bueno, vamos continuar entonces. Llegué acá en el final, hice 2 cadenas y en la tercera cadena que empezamos esta hilera, vamos a hacer un punto deslizado. Y así, ahora vamos a caminar hasta el medio de las cadenas. Llegué acá en el medio, ahora voy a levantar
3 cadenas que me vale como un punto alto. Una cadena de separación y en el mismo lugar voy a hacer un punto alto. Só arreglar mi hilo. Entonces, levantei acá mis 3 cadenas como un punto alto, más 2 cadenas de separación y en el mismo espacio voy a hacer un punto alto. Entonces, acá yo hice un punto B. Ahora voy a hacer 2 cadenas de separación. Voy a venir en el medio de las cadenas que hicimos en la hilera anterior y voy a hacer un punto bajo. 2 cadenas de separación. Vamos a venir en el medio del punto abánico y voy a hacer un punto B, que es un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. 2 cadenas de separación. En el medio de las cadenas de la hilera de abajo voy a hacer un punto bajo. 2 cadenas de separación. En el medio del punto abánico voy a hacer un punto B, que es un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. 2 cadenas de separación. Voy a hacer en las cadenas un punto bajo. 2 cadenas de separación, voy en el medio del punto abánico y hacer un punto B, que es un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Y así entonces va a ser el patrón de esta hilera. Va a ser punto B, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, punto B. 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, punto B. Entonces, vamos a seguir haciendo con este patrón hasta llegar aquí en el final de la hilera. Llegué entonces acá en el final de mi hilera y en la tercera cadena que empezamos, voy a hacer un punto deslizado. Ahora vamos para la próxima hilera, caminando hasta el centro de mi punto B. Voy a hacer 3 cadenas como si fuera un punto alto. En el mismo lugar voy a poner más un punto alto. 2 cadenas de separación y en el mismo lugar más 2 puntos altos. Así yo he creado un punto abánico. Voy a hacer 2 cadenas de separación. Voy a venir. Puede ser una cadena, mejor para quedar más cierto. Una cadena de separación y en el punto B voy a hacer un punto abánico. Una cadena de separación, en el próximo punto B, un punto abánico. Entonces, es solo repetición que estamos haciendo. Entonces, está así. En cada espacio del punto B que tiene de la hilera anterior, yo estoy haciendo un punto abánico separado con una cadena. Para mi punto, está quedando mejor con una cadena. Si en su punto es mejor 2 cadenas, entonces ustedes hacen 2 cadenas acá de separación. Entonces voy a seguir haciendo hasta llegar aquí en el final de mi hilera. No final de mi hilera, y ahora en la tercera cadena que empezamos, yo voy a hacer un punto deslizado. Voy a caminar para el centro del punto abánico, en el espacio de cadenas, con puntos deslizados.
Agora acá eu vou levantar 3 cadenas como um ponto alto. En el mismo lugar, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, quedamos al total com 3 pontos altos. Vamos fazer 3 cadenas. Vamos venir em la primeira cadena destas 3 e vou fazer um ponto baixo. Vou dar la lazada e no mesmo lugar vou fazer mais 3 pontos altos. Vou fazer uma cadena de separação. Vou venir no meio de aquelas cadenas que hicimos. Eu hice uma e vou poner um ponto baixo. Vou fazer uma cadena de separação. Vou venir no próximo ponto abânico e vou fazer a mesma coisa. Então, vou poner 3 pontos altos. 3 cadenas. E na primeira cadena, eu vou fazer um ponto baixo. E no mesmo lugar, vou fazer mais 3 pontos altos. Uma cadena. Vou venir em meu espaço de cadena e vou fazer um ponto baixo. Uma cadena e vou repetir a mesma coisa que hicimos acá. Então, em el espaço del ponto abânico, vou fazer 3 pontos altos. Três cadenas em la primeira cadena. Um ponto baixo. E mais 3 pontos altos em el mesmo lugar. Então, estamos fazendo acá um ponto abânico com picô em el meio. E assim está quedando. Então, vou seguir fazendo hasta chegar acá em el final de minha hilera. Cheguei acá em el final de minha hilera, vou fazer la cadena de separação e em la terceira cadena que empezamos la hilera, vou cerrar com um ponto deslizado. E assim já puedo cortar mi hilo, porque está listo mi trabalho. Agora só vou fazer os arremates e já vuelto para mostrar como quedou. E assim quedou listo nosso mantel. Espero que vocês